Cordial saludo para todos, bienvenidos a la información, 21 de marzo de 2024, 6:45 de la tarde. A esta hora llegamos con la información, les contamos, el señor alias Mordisco, comandante del grupo terrorista de las FARC, dice claramente que apoyó a Gustavo Petro en su campaña. Tenemos también videos y audios de otros grupos terroristas del Clan del Golfo, por ejemplo, un audio donde la señora madre de Siopas le dice que deben votar por Gustavo Petro, que esa es la orden, votar por Gustavo Petro, Clan del Golfo. Y también tenemos conocimiento del norte de Santander, por ejemplo, y de otros lugares del territorio nacional donde el ELN estuvo apoyando a Gustavo Petro. Por tanto, son los grupos terroristas los que hicieron o estuvieron presentes en esta campaña, al igual que el señor hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, desde la Picota, en ese pacto de la Picota, indicó a los colombianos que habían sacado más de 1 millón de votos de allí de la cárcel. Por tanto, es un presidente ilegítimo y debe someterse a la justicia. El artículo 109 habla el hecho que está evidente en esta campaña, y es que se voló los topes y debe abandonar el poder. Aquí tenemos información sobre esto, sobre la gravedad de la situación de la que habla alias Mordisco. Pues congresistas de distintas fuerzas políticas también reaccionaron y piden al gobierno nacional que aclare estas graves afirmaciones que hizo alias Iván Mordisco. Este trino con un supuesto comillado de alias Iván Mordisco hablando sobre su participación en la campaña de Petro presidente encendió las alertas entre los sectores políticos. Por un lado, el senador Ariel Ávila dice que esto debe ser investigado para evitar suspicacias. Pareciera que proselitismo armado no hay, al menos inicialmente, pero también es cierto que la visita a cárceles por parte de cercanos al gobierno pues tiene que ser investigada, y en este caso pues se tiene que investigar todo para evitar cualquier suspicacia. Algo con lo que coincide el representante del Pacto Histórico, Heráclito Landines. Si tienen las pruebas, pues que envíenlas. ¿Cuáles son las pruebas que tiene en ese sentido que haya participado en política? Sin embargo, para los sectores opositores al gobierno, este trino sería una confesión sobre la participación de grupos al margen de la ley en la campaña presidencial. La confesión de Iván Mordisco del apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro comprueba una vez más las denuncias que hemos hecho desde la oposición, pero además complementan la confesión de Nicolás Petro y de su propio hermano. Esto tiene origen en el famoso Pacto de la Picota, donde desde campaña supimos que estaban hablando con la criminalidad, buscando apoyo político en varias estructuras armadas y grupos delincuenciales del país. Los diferentes sectores políticos coinciden en que el gobierno debe levantar el cese al fuego con las disidencias de las FARC en todo el país y analizar si vale la pena o no mantener la posibilidad. Bueno, y al señor senador petrista que habló ahí, que dice que si tienen las pruebas que las envíen, amigo, no se haga el que no sabe, el que no oye, el que no ve, porque llevamos prácticamente 2 años oyendo las entrevistas del hermano de Gustavo Petro, es decir, Juan Fernando Petro, donde indicó claramente que él estuvo en la Picota haciendo el pacto de la Picota con criminales, con los cuales, porque en las cárceles no están los santos, ¿no? En las cárceles estaba ahí donde él estuvo, en el pabellón donde él estuvo, estaban los extraditables, estaban los guerrilleros, los paramilitares, y con ellos fue que hizo el trato el señor Juan Fernando Petro. Entonces no se haga que no sabe, porque sí lo sabe, y esa es una prueba. ¿O qué más pruebas quiere? El hermano lo denunció, lo dijo claramente, y el hijo de Gustavo Petro también lo indicó, que le entraron chorros de plata en efectivo que no fue reportada en la campaña de Gustavo Petro. Y como ya lo dije al inicio, también tenemos los audios de la mamá de Siopas, un integrante del Clan del Golfo, que también habla sobre votar por Gustavo Petro. Así que más evidencias no se puede. Y vuelvo y reitero, un integrante de la comunidad indígena Misap en Cauca denunció esto mismo que estamos hablando en la campaña. A los 3 días lo asesinaron y se encontró el cuerpo a los 8 días, porque no les gustaba lo que estaba diciendo,
que la guerrilla estaba obligando a los campesinos con fusil en la cabeza a que fueran a votar por Gustavo Petro. Así que más evidencia, las evidencias las conoce el país, todo el mundo las conoce. Lo que estamos pidiendo y suplicando aquí es que la justicia, o mejor, que se haga justicia en Colombia, que se aplique la Constitución y la ley. Por otro lado, aquí tenemos en esta gráfica clarito, mire, aquí en la parte superior podemos observar los relojes Rolex y los anillos con esmeraldas y con diamantes y con de todo, forraditos en oro, los líderes socialistas, progresistas, petristas, ahí están, ¿no? Y aquí, en la parte inferior, están los pueblos que mueren de hambre, porque, por ejemplo, para que los señores petristas se echen una pasadita, por ejemplo, por La Habana, y pregunten cómo está la situación allá en La Habana. Está hace aproximadamente 8 días el pueblo todo en las calles. Se desmayan las señoras gritando, tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre. Ya llevan 8 días pidiendo comida. Se están muriendo de hambre. ¿Y eso qué es? Es un régimen socialista. Pero pregunten ustedes si en la casa de los señores Castro les falta un pan para el desayuno. Pregunten ustedes si ellos no están forrados en oro, con camionetas blindadas y con las mejores mansiones, tanto allá en Cuba como en el resto de los países donde ellos van y se dan la gran vida mientras los ciudadanos se mueren de hambre. Esto es muy crítico, muy lamentable lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Oigamos por acá este mensajito que quiero que lo tomen en cuenta. Son las 10 memorias o 10 cosas que debe tener en cuenta el pueblo para no permitir que los populistas, como en el caso de Gustavo Petro, terminen destruyendo a su vida y a sus países. Dogmática, imponer el modelo radical e ideológico que ellos han imaginado. Y por eso yo quisiera recordar, para finalizar, un ensayo que les recomiendo a estos parlamentarios y a todas las bancadas. El decálogo del populista, del historiador y ensayista mexicano Enrique Krauss. Más vigente que nunca en América Latina y para dolor nuestro, vigente hoy en Colombia. Las 10 características del populismo son, primero, la exaltación al líder carismático. Segundo, que usan y abusan de la palabra. Permanentemente hablan en público, atizan pasiones y dicen alumbrar el camino. Tercero, fabrican la verdad y detestan la libertad de expresión. 4, y muy importante, aquí que se ha hablado tanto de corrupción, utilizan de modo discrecional los fondos públicos y se caracterizan por la ignorancia o incomprensión de los temas económicos. Quinto, reparten directamente la riqueza, pero la cobran en obediencia. Sexto, alientan el odio de clases, y eso sí que se hizo evidente en el discursito de Urabá, del socialista de Ferragamo. Séptimo, movilizan permanentemente a los grupos sociales, hablan del pueblo como una masa selectiva y vociferante. Octavo, fustigan por sistema al enemigo exterior. Noveno, desprecian el orden legal. Y décimo, minan, dominan y por último domestican o cancelan las instituciones de la democracia liberal. Presidente Nami, en buena hora preside usted este Congreso. Bueno, señores petristas, no permitan que lo sigan domesticando de la manera como lo están haciendo. Mire, aquí les dejo un mensajito, señores petristas. Oigan esto. El peor insulto que ustedes pueden hacer aquí en Colombia hoy en día no es ni malpa, ni jue, ni gonorre, ni garbimbo, pirogoros, ni catricue, ni doble malpari, ni 70 hijo de las gran 3000. Nada de eso. El mayor insulto es: eres petrista de corazón. Ahí está, señores petristas. Esto es para comentar y compartir. Recuerden que unidos podemos más. No todo está perdido. Por favor, recuerden compartir y recuerden que la unidad nos hará fuertes y saldremos adelante. No olviden eso.